pero lo vamos a ir enganchando con todos los problemas políticos que ha generado en el sistema interamericano. Hablar de algo tan aparentemente sencillo como lo podría entender cualquier procesalista inicialmente, el recurso de apelación, otros dirían la segunda instancia, pero realmente, y voy a explicar por qué, debemos entenderlo como un postulado de doble conformidad, o le llaman el doble conforme. Lo que significa es que la persona debe quedar verdaderamente conforme con una revisión de una primera decisión. Y entonces vamos a quitar espantos que salen en el camino, que distraen la academia. Cuando se empieza a hablar de este tema, inmediatamente se pregunta si esto se puede predicar de las sentencias absolutorias, y desde ya quitemos del camino para ocuparnos del tema central, aclarando que se debe tratar de sentencia penal condenatoria. Ya veremos ahora la amplificación que hizo la Corte Interamericana y lo que le costó. Pero se debe tratar en principio de sentencia penal condenatoria, y con esto de inmediato archivemos la idea según la cual este debate que vamos a plantear se pueda dar frente a sentencias absolutorias. Queda archivado el tema y me bastaría referir que este tema emana de la regla octava, numeral 2 de la Convención, donde se dice toda persona inculpada en un delito, de tal manera que es imposible, a la luz de la Convención, concebirlo, por ejemplo, en favor de las víctimas de los delitos y en casos de sentencias absolutorias. Entonces nos ocuparemos solamente de sentencias condenatorias. Digamos lo primero. La Corte Interamericana ha dictado en el camino de interpretación de este derecho, de esta garantía de recurrir, dice la norma, el derecho a recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior. Digamos que ha dictado 10 sentencias que constituyen su línea. Es muy importante para el auditorio tomar en cuenta, y lo decía aquí creo que el doctor Isaac ayer, la importancia de estudiar y acercarse a estos temas con líneas jurisprudenciales. Con esto quiero significar que el abogado que anteriormente se leía un fallo que le servía y de allí tomaba la estrofa que le convenía, está llamado a desaparecer. Hoy, para cualquier tipo de estudio jurisprudencial, cualquier análisis jurisprudencial, penal, civil, laboral, interamericano, habrá que estar pensando en líneas jurisprudenciales, porque es que eso tiene una razón de ser, y es enterrar la arbitrariedad judicial y buscar un poco de disciplina judicial para que la sociedad tenga confianza y para que los tribunales no puedan anochecer con una forma de pensar y amanecer con otra. Y entonces, cuando uno escucha a ciertas personas en el tema que me convocan, interamericano, hablar de ciertos fallos, uno dice, no ha leído toda la línea como debe ser. Aquí se habló por parte del profesor Henry Sasa del control de convencionalidad, y él hizo una referencia plausible de la línea. Y si usted se queda en el estudio del control de convencionalidad con el caso Almonacid-Arellano contra Chile, pues le quedó faltando la mitad de lo que ha dicho la Corte Interamericana respecto del control de convencionalidad, y lo mismo sucede con el doble conforme. Y entonces digamos que el primer fallo que se conoce al respecto es en el caso Castillo-Petrucci contra Perú. Ese caso es bien emblemático. ¿Por qué?
porque allí la condena había sido a cadena perpetua. Imagínense ustedes lo que impacta a un país que la Corte Interamericana derrote una sentencia sobre la base de que los condenados no tuvieron el acceso a un recurso, y dijo la Corte en ese fallo, ante un juez imparcial, en consideración a que la segunda instancia de aquel fallo, Castillo Petrucci, había sido un ente propio del estamento militar que había condenado por terrorismo a unas personas allá en el Perú. Y entonces la Corte Interamericana derrota la situación procesal y le dicen: usted le tiene que dar el acceso con un juez natural que permita esta garantía. Y el segundo fallo en el que la Corte se pronuncia en 2004, pues ustedes lo conocen tan pero tan bien que yo no me voy a detener, que es el caso Mauricio Herrera Ulloa. Y miren que estos temas del sistema interamericano tienen unas connotaciones interesantes. El doctor Gerardo Durango, cuando habló del tema del cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana, hacía un balance de todo el problema que tiene el seguimiento y todas las quejas que pueden existir alrededor de que los estados no cumplen y sí cumplen. Pero miren que hay unas situaciones interesantes, yo lo hablaba con él, es mi amigo, interesantes de revisar. Miren ustedes cómo Mauricio Herrera Ulloa, posteriormente al caso, se hace ministro de Costa Rica y después se hace embajador de Costa Rica ante Honduras, como lo voy a referir ahorita con un fallo de Venezuela y la situación actual que vive Colombia. Entonces Mauricio Herrera Ulloa, la Corte avanza del tema del juez para hacer un planteamiento y decir: usted no me puede entender satisfecha la exigencia de la convención con un recurso cualquiera. Ese recurso de casación que usted tiene una cantidad de formalidades. Aquí explicó el magistrado el día de ayer, el magistrado Rivas, y entonces le dice la Corte Interamericana: no, ese recurso del que habla la convención debe ser un recurso ordinario, sencillo, sin tanta formalidad, sin tanta complejidad, de tal manera que la persona condenada, como era el caso de Mauricio Herrera, pues tenga la posibilidad de que se le revise realmente esa sentencia condenatoria. Y Costa Rica, como lo decía el doctor Gerardo Durango aquí, pues procedió y en el 2006 hizo una reforma de la casación, 2010 hizo la reforma de su recurso de apelación y cumplió. Y eso es lo que hace que en la sentencia del 2018, donde se condena a Costa Rica, la Corte condene, pero por otros detalles, pero reconozca que no pueden condenar por violación del recurso, porque Costa Rica ya había cumplido. Y fue la razón para archivar el caso de Herrera Ulloa. Se vienen después dos casos contra la Argentina. Y en los casos contra la Argentina son muy importantes de revisar. Argentina ha estado bastante rebelde a acatar este tipo de precedentes. La Argentina, en el caso Mohamed y en el caso Mendoza y otros, es condenada por la Corte Interamericana. Y miren este detalle tan importante. En el caso Mendoza era un proceso de responsabilidad penal juvenil y la condena era a cadena perpetua. Imagínense ustedes lo que representa, lo decía ahorita Marvin, los costos políticos que tiene para la Corte Interamericana cuando se mete con asuntos que son propios de políticas públicas de los estados. Voy a entrar ahorita a plantear uno que le costó muchísimo a la Corte, al sistema interamericano. Pues en este caso, la Corte Interamericana le dijo a Argentina: usted no le dejó posibilidad a estos jóvenes de recurrir para mirar un doble conforme de sus condenas. Imagínense usted con condenas a cadena perpetua, y el caso Mendoza tenía un hecho interesantísimo en el medio,
cuál era que uno de los jóvenes Mendoza se había ahorcado en prisión de solo saber que su condena sería a cadena perpetua. Posteriormente, la Corte condena a Argentina. Imagínense cómo se sentirá familia, Estado y conocedores del caso, ya muchachos muertos. Pasó algo parecido a lo de Hillary Constantin contra Trinidad y Tobago, que fueron condenados a pena de muerte y fueron ejecutados, y posteriormente el Estado fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es que cuando venimos a estos congresos a tocar esta temática, esto no es gratis, esto es un tema que nos viene preocupando a los procesalistas, pero ¿de qué manera? Es que están envueltos muchísimos elementos que interesan a la vida. Y entonces, en esas condenas, la Corte Interamericana le dice a Argentina: usted tiene que permitir que en ese ejercicio de doble conformidad se puedan revisar hechos, derechos, pruebas y penas. Y Argentina ha estado supremamente reticente a hacerlo, diciendo que no se deben permitir sino solamente revisar las cuestiones de derecho. Es un tema bien fuerte. Bueno, ahí habrá que esperar qué más sucede con los siguientes procesos. Pero se vienen dos casos que marcaron la historia de América Latina en materia interamericana de derechos humanos. El primero, Barreto Leyva, y el segundo lo conocen ustedes, Leopoldo López, ambos contra Venezuela. ¿Y qué pasó en Barreto Leyva? Era un personaje de la vida política venezolana que había estado al servicio de la presidencia de la República y estaba perseguido por un acto de corrupción, condenado en un proceso de única instancia, y entonces dice la Corte Interamericana: no pueden haber sentencias condenatorias de única instancia. Aún siendo un aforado, deben tener el derecho a interponer un recurso contra la sentencia que lo condena. ¿Y qué creen ustedes que sucedió inmediatamente al interior de Venezuela? Pues comenzó a caminar la denuncia de Venezuela en manos del presidente Hugo Chávez para retirar a Venezuela del sistema interamericano de derechos humanos. Y se vino la siguiente condena. A los 2 años, Leopoldo López, y dice la Corte Interamericana en Leopoldo López: el proceso disciplinario, que era el proceso que tenía Leopoldo López, es un ejercicio de persecución punitiva del Estado contra las personas, de manera que la garantía de que habla el artículo 8, regla 2, literal H, del derecho a recurrir, no es propia y exclusiva del proceso penal, sino también del proceso disciplinario, como quiera que es un proceso sancionatorio, y ahí hay otro. Inmediatamente salió el presidente Hugo Chávez, que entendía a Leopoldo López un contradictor de su propósito presidencial, y presentó la denuncia para retirar a Venezuela, y finalmente dejó a Venezuela. Miren el costo político que tuvo una sentencia sobre un tema tan elemental, que se veía elemental, como el derecho a presentar un recurso contra una sentencia condenatoria. Se fue Venezuela del sistema interamericano. Se hicieron congresos en Caracas. Fuimos a Caracas a decirle a los profesores que asistían, así como ustedes: no permitan que esto suceda. Ya había un ejercicio que era el de Fujimori en Perú, que había presentado la denuncia y se logró retrotraer esa intención, porque es que tiene que ser muy grave para cualquier nación que su país se vaya de un sistema de protección internacional de derechos humanos. Eso no puede ser normal, porque estos sistemas están hechos para proteger a las personas de carne y hueso y no a los estados. Y por esa razón es que allá en el sistema interamericano se juzgan estados y no personas. Y entonces se viene una última ratificación del doble conforme, de ese derecho a recurrir, en una sentencia que hace parte de la línea de control de convencionalidad,
pero también de la línea del doble conforme, que es de un personaje en Surinam que era ministro, Liaquat Ali Al-Gus. Y miren ustedes, repite la Corte Interamericana la decisión y dice: este tema de los aforados tienen que entrar los estados rápidamente a reglamentarlos para que ellos tengan acceso a un recurso contra su sentencia condenatoria. Eso tocó de cerca inmediatamente todo el poder de Surinam y tocó todo el poder de nuestros estados, porque este hombre era un ministro que además había fungido como ministro de 2 despachos simultáneamente, acusado de unos abusos. Y entonces, por lo menos en Colombia, inmediatamente empezamos una discusión: oiga, ¿qué hacemos con los juicios de los abogados, los ministros, los congresistas, los generales del ejército, los diplomáticos? Y se dijo inmediatamente por un sector procesalista clásico que se trataba de una estrategia para amparar la corrupción en los países. Miren ustedes lo que decía mi abuela: la ignorancia como es de atrevida. Por eso estos temas no los puede manejar, ni comprender, ni entender un procesalista clásico, como dice Néstor Pedro Sagüez. Es que esos procesalistas clásicos saldrían espantados de escuchar, por ejemplo, hablar del doble conforme, porque ellos no entenderían cómo el Estado, en el ejercicio del poder legislativo, no puede poner un proceso de única instancia, y resulta que esto es bajado de una convención y además del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esto, señores, nos invita, nos convoca a una reflexión profunda. En Colombia se hizo un aparente cumplimiento del estándar interamericano, de eso que la Corte estaba diciendo en esta sentencia. Se renaudó a Castillo Petrucci. Se hizo un ejercicio mal hecho. Le hemos dicho al Estado colombiano, y recientemente en una sentencia que ya comentaré, le he colocado un problema a la Corte Suprema de Colombia, le hemos dicho: Colombia es candidato a condena interamericana por no cumplir. ¿Cómo estableció Colombia el tema? Resulta que la condena de una persona por primera vez se puede dar en sede de casación. Y entonces dice la Corte en sede de casación: pues yo soy el jerarca, a mí sí no me tienen que revisar mis decisiones. Dice la Corte Interamericana: claro que sí. Usted tiene que diseñar un mecanismo para que la primera sentencia condenatoria, aún en sede de casación, tenga la posibilidad del doble conforme. Si usted no lo hace, vulnera el estándar interamericano. Y recordemos solamente que la regla 8 de la Convención habla de garantías mínimas, es decir, lo que esté de ahí hacia abajo ya es violación de derechos humanos. Entonces en Colombia se idearon lo siguiente, y con esto voy a terminar. Se idearon, la Corte de Colombia tiene 9 magistrados, entonces dijeron: bueno, la solución es la siguiente: cuando llegue una casación, si va a ser condenada por primera vez la persona, entonces de los 9 lo condenan 6. Y los otros 3 hacen el ejercicio de doble conformidad. Oiga, no pudieron leerse bien la sentencia de Castillo Petrucci, donde la Corte Interamericana dice: eso no puede ser del mismo ombligo, tiene que ser un juez natural, usted no lo puede dejar del mismo estamento. Entonces, el ejercicio práctico y gráfico sería el siguiente: hacemos sala a los 9, vamos a condenar a la persona, viene absuelta de primera y segunda instancia, porque casación puede presentar la víctima. Entonces tengan la bondad ustedes 3 doctores, retírense que lo vamos a condenar, y mañana que llegue la doble conformidad donde ustedes va directo para la condena a Colombia ante la sede interamericana. Pero, y aquí voy a terminar,
En Colombia, la Corte Constitucional le acaba de casar un nuevo choque de trenes a la Corte Suprema y le dice, con base en una norma que existe, no interesa ahorita, usted tiene 5 años para dictar la sentencia de casación. 5 años, profesor Pinto. Yo escuché aquí al magistrado Rivas decir que para admisión de casaciones aquí en Costa Rica vienen en abril. Yo tengo casaciones en Colombia hace 4 años para que me digan si la admiten o no. Y entonces la Corte Constitucional, en respeto al postulado del plazo razonable, le dice que voy a dejar los 5 años. Bueno, la Corte Suprema se ofendió muchísimo. Dijo, pero usted, ¿por qué me va a poner los plazos a mí? Con un poco de esencia en derechos humanos, esa discusión sería inútil. Y entonces dijo, bueno, lo vamos a acatar. Vamos a sacar las sentencias en 5 años. ¿Sabe qué se le olvidó a la Corte Suprema? El doble conforme. Y entonces, faltando 4 días a una persona que este expositor defiende, que venía suelta en primera y en segunda instancia, faltando 5 días para los 5 años, sale la sentencia y lo condena por primera vez. Y yo le digo, doble conformidad. Ay, Dios mío, ahí está. El tema era de procesal y eso lo buscan en Cultura, en Carmelú, y eso no está allá. Eso está en la nueva cultura que tenemos que, como quiera que sea, asumir, amigos. Y entonces la Corte me dice, por supuesto, le vamos a tramitar su doble conforme. A ver, ¿a quién le toca? A los otros 3. Entró y a la semana le digo yo prescripción. Y me dicen, ¿cómo así que prescripción? Le digo, usted me quiere decir que como la Corte falló dentro de los 5 años, el doble conforme puede gastar el tiempo que quiera. ¿Dónde está regulado? No lo está, y aquí voy a terminar, señor presidente del micrófono. Es tanto lo que uno quisiera decirles y tampoco 25 minutos. Pero aquí viene lo mejor. Es que cuando se habla, y quiero terminar poniendo el dedo en la llaga, cuando se habla del control de convencionalidad, hay ocasiones en que la omisión no es de la persona que genera la violación. Y con esto voy a defender la judicatura. Cuando la Corte Suprema de un país condena a alguien y el legislador no le tiene desarrollado el ejercicio del doble conforme, bueno, pues aquí se ven los principios del derecho procesal que aplican o sí, y es que las competencias son asignadas por ley. Entonces yo no podría, como Corte de El Salvador, decir lo condeno y le concedo el doble conforme, que no sé ante quién. Bueno, miren a ver cómo resuelve, eso no puede pasar. O sea que allí ha habido una omisión legislativa y realmente el vulnerador del doble conforme no es la judicatura, sino es el legislador que no ha implementado la reforma como corresponde. Y entonces hay que tener mucho cuidado con las apreciaciones sobre control de convencionalidad cuando estamos frente al postulado de la doble conformidad. Allá tengo a la Corte Suprema pensando ahora qué hacemos con Herrera. Fijo nos va a llevar para el sistema interamericano porque o me decreta la prescripción o entonces me dejó un trámite de doble conformidad sin un plazo para cumplirlo, y entonces ¿dónde queda el otro postulado del plazo razonable? Con esto quiero decirles y me despido porque debo avanzar por la izquierda un estado sobre el doble conforme que para mí fue un placer venir a traerles este tema, pero que a propósito, y aquí voy a terminar, lo prometo que lo voy a cumplir, pero que a propósito del periodista que estuvo aquí del programa Colosal, que cuando me entrevistó me dijo su nombre y resulta que fue la persona que ganó la última demanda interamericana de derechos humanos contra Costa Rica. El periodista Barrales, que estuvo aquí haciendo entrevistas antes de ayer, me permite con toda autoridad evocar una historieta que les puede significar lo que hemos querido decir hoy aquí. Unos pasajeros estaban en un aeropuerto para volar
Y cuando ya estaban en sala, llegaron los pilotos y ambos eran ciegos. Inmediatamente todo el mundo se levantó y dijo, no, vamos de aquí. ¿Cómo? Yo no me voy a subir en un avión que lo va a pilotear un ciego. Le dijeron, por favor, quédese ahí, estos hombres son los mejores pilotos de aquí. Bueno, finalmente todo el mundo se subió, pero al frente del aeropuerto había una montaña impresionante. El vuelo despega y cuando va a más de 800 kilómetros por hora, nada que levanta el vuelo, nada que levanta el vuelo, todos los pasajeros entran en pánico hasta que todos gritan al tiempo y el avión levanta. Y cuando levanta le dice un piloto al otro, hoy se demoraron para gritar, ¿verdad? Y le dice el otro, sí. Bueno, el periodista Parrales gritó y tuvo la sentencia a su favor, con todo el elenco de reparaciones que se ordenaron, y por tanto el deber de nosotros como abogados y profesores es venir con este alma de maleta de país en país a contarles estas cosas para que ustedes ayuden a las personas a gritar antes de que se den contra la montaña. Muchas gracias, mi amor.